Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, me imagino que si están conectándose a este vivo es porque están en el camino del crecimiento personal, se están dando cuenta que mucho del paradigma anterior está cambiando y la invitación de hoy es a hablar del nuevo paradigma que se está creando en el mundo y sobre todo, ¿qué quiere decir eso? Qué es lo que se está creando en el mundo como nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Y cómo podemos hacer para adaptarnos a lo nuevo de una manera proactiva, con menor resistencia? Y además, le vamos a hacer una gran invitación, porque para hablar de estos temas, que son sobre todo fuera de los límites de los modelos mentales preestablecidos, preconcebidos, tenemos que animarnos a salir de nuestra caja y animarnos a empezar a pensar y ver el mundo como nunca antes lo hicimos. Entonces vamos a aplicar el pensamiento crítico de una manera muy amplia, muy profunda, así que les invitamos a todos y a todas, ya sean las personas que estén en este vivo, las personas que ingresen a este vivo después y lo vean diferido, a salir de la caja, a pensar, a abrirnos a la posibilidad de que existen nuevas formas de ver la vida, percibir eh, la vida de otra manera y vamos a poder encontrar seguramente nuevas soluciones a problemas quizás que en este momento nos estarían ocupando un poco la energía y eso es muy importante dentro de este nuevo paradigma. Y vamos a estar teniendo con Tade, bueno, Buenas tardes, de nuevo. vamos a estar acompañándolos Ahí esta saludó tarde. Lili, un gusto verlos, dice. Un gusto, Lili, que estés. Adri. Un gusto que nos veas. Bueno, un gusto conectar porque te leemos y bueno, eso también es energía y estamos sintiéndonos en contacto y eso está muy bueno. Y Xavmen, buenas tardes. Chen, buenas tardes. Bueno, no sé en qué parte del mundo estarán, pero acá en Argentina es la tarde. Así que si también nos comentan desde qué lado del mundo nos están escribiendo, si es de tarde, si es de noche, si les interesa tratar estos temas de crecimiento personal en relación a lo que está cambiando en el mundo, porque mientras más estemos en contacto de lo que está cambiando en el mundo, va a ser mejor para ampliar nuestros modelos mentales y abrirnos a encontrar los conocimientos y las herramientas para crear lo nuevo. Entonces, vamos a estar ahondando sobre, podríamos decir, 5 rasgos que son muy visibles y que hoy podemos notar de lo que está ya cambiando y que viene cambiando, porque cuando surge el cambio de paradigma hay un proceso muy amplio entre que empieza a cambiar, empieza a quebrarse y se constituye el nuevo paradigma. Entonces lo que vamos observando que viene cambiando entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma son 5 rasgos y si ustedes creen que nos falta alguno, porque seguramente hay muchos rasgos más, también nos gustaría que nos escriban en el chat si nos faltaría alguno que ustedes se están dando cuenta para sumar mayores conocimientos y también le agradecemos muchísimo el aporte del conocimiento y de las experiencias que sirven muchísimo para que todos podamos crecer en comunidad, que creo que es clave aprender a crecer en comunidad en este nuevo paradigma. Así que, Tade, ¿querés contar un poquito sobre los 5 rasgos, algunos? Los rasgos, primero me parece que sería fundamental decir qué es un paradigma, y de ahí podemos encajar los rasgos. Un paradigma es un conjunto de reglas, un modelo a seguir, que es una estructura que nos condiciona nuestras decisiones, nuestras acciones. Es un conjunto de reglas que se supone que nos vendría a facilitar la toma de decisiones, porque está basada en la experiencia nuestra, por ahí en costumbres de la sociedad que ni siquiera nosotros algunos experimentamos, pero son cosas que en algún momento sirvieron, entonces alguien dijo,
vamos por acá, y se creó ahí ese paradigma y esa manera de hacer las cosas. Es una estructura que nos facilita solucionar problemas, eso es lo que es. Problemas que ya existieron. Por eso ahora vamos a ver cómo en realidad por ahí en su momento estuvieron buenísimos, quizás ahora todavía alguna vez esté bien seguir esas reglas, tener esa estructura, pero si ya queremos ir por algo nuevo, ahí es donde el paradigma por ahí empieza a flaquear. Entonces, ya que el paradigma es un conjunto de reglas, una estructura, estos 5 rasgos vendrían a ser 5 reglas o 5 creencias dentro del nuevo paradigma. Bárbaro. Y bueno, yo creo que es un poco tedioso para los que solo queremos resultados o tips de cómo crecer, quizás la parte teórica de lo que es un paradigma, pero creo que es tan necesario hoy entender cuáles son los pilares que crean la realidad. Y parte de entender eso es conocer qué es un paradigma, porque nos movemos de paradigma en paradigma y cada uno de nosotros, nosotras, además de un paradigma que sostiene el inconsciente colectivo, cada uno de nosotros, nosotras sostiene un paradigma personal. Y por eso es que hemos conectado el concepto de paradigma que se empezó a tratar a partir, no hace mucho, en el año 80, recién a partir de Thomas Kuhn. Hay un libro que empezó él a utilizar y a aterrizar este concepto para empezar a observar en las revoluciones científicas cómo vamos cambiando, evolucionando, porque bueno, esto crecer, hablábamos con Tade hoy, es evolucionar. Y qué es lo que nos lleva a replantear el paradigma y cómo se van creando los quiebres, porque se crean los quiebres del paradigma y a su vez se va creando un nuevo paradigma. Entonces, ¿cómo hoy estamos transitando esos quiebres y cuál sería el paradigma viejo, cuál sería el nuevo y cómo utilizar la mentalidad de crecimiento para impulsarnos hacia lo nuevo? Así que eso creo que es muy importante entender el para qué nosotros le traemos este tema y es para profundizar el crecimiento de cada uno de nosotros, para impulsar nuestro crecimiento personal. Y así que creemos que este concepto es muy importante. Así es. Primero vamos a saludar, Sí, ¿te parece? claro. Porque vi que, a ver, si me ayudas, que Se sumó Ángela Cruz, Morena, puede ser. María Claudia Vázquez, María Claudia como mi mamá. Pichi, buenas tardes. Verónica, María, bien. Carmelo Ignacio, Oscar, Ailu Alarcón, bueno, ya teníamos. Aru Severo, Morena 2000 no sé cuánto, o 20.000, 200.000. Luminoso y poderoso día para todos. La verdad que les agradecemos muchísimo la conexión. Y cuéntenos si quieren saber más sobre cómo transitar este cambio de paradigma de una manera más fluida, con menor resistencia, y si cuando ahora empecemos a decir cuáles serían esos rasgos del paradigma que notamos que se viene como nuevo, y ustedes identifican otro, distinguen otro, también los impulsamos a que nos escriban en el chat cuál podrían ser los otros rasgos que no les estaríamos nombrando acá. El tema importante con los paradigmas es que el paradigma, al ser una estructura, limita en nuestra mente lo que es posible. Entonces, es importante estar abiertos al cambio del paradigma porque todo el tiempo se está rompiendo la barrera de lo posible. Eso es la evolución. Entonces, mientras nosotros creamos que algo es así y nos cerramos a una nueva posibilidad, nos estamos cerrando la posibilidad a ampliar nuestras posibilidades, vale la redundancia. Sí, tal cual. Y eso es muy importante porque son los lentes con los que miramos la realidad. Tal cual. Bueno, famosa frase del coaching ontológico y de la ontología del lenguaje, porque el modelo el modelo mental que se crea, que se funda a raíz del paradigma donde nos movemos, delimita qué es posible y qué no es posible para la realidad personal de cada uno de nosotros, nosotras. Entonces es tan importante entender cuáles son los límites del paradigma personal en el que estamos inmersos y cuáles son esas anteojeras que nos están
creando un sesgo cognitivo muy grande entre el viejo paradigma y lo nuevo, porque eso genera mucho estrés, mucha ansiedad y nos sentimos cada vez más perdidos si no estamos entendiendo qué es el cambio que yo como ser humano estoy impulsado a hacer en esta vida. Porque una de las particularidades de un paradigma es que por lo general el paradigma nos damos cuenta que se ha terminado cuando los conocimientos y las creencias y todos los conceptos que forman ese paradigma ya no nos sirven para lo nuevo, ya no nos sirven para crear lo nuevo. Y creo que eso estamos viviendo hoy. En el nuevo paradigma, bueno, si empezamos con los rasgos que ya los estuvimos diciendo, en el nuevo paradigma el primer rasgo es que estamos experimentando muy potentemente la diferencia entre que en el paradigma viejo importaba mucho el tener. Había un concepto, había etiquetas claras, diferentes moldes en el cual teníamos que encajar de alguna manera, como por ejemplo estudiar una carrera, tener un título, te recibís, empezás a trabajar en forma, no sé, puede ser en forma de dependencia o te creas tu propio negocio en relación a tu título y a partir de ahí ya te casás, tenés tus hijos, tu familia, tu auto, tus viajes y vas de esa manera viviendo en una especie de zona de confort que hoy no estaríamos experimentándola porque el mundo está creciendo a pasos agigantados a través de lo nuevo que se está insertando. Y hay un gran cambio en la conciencia, en la evolución del ser humano, que empezó a necesitar conectar con el interior de alguna manera y a surgir ese deseo de, primero quiero ser, yo quiero conocerme, quiero ser auténtico, auténtica, y a partir de ser, quiero trabajar con razón de ser. Y desde ese lugar, con el paradigma viejo, nos encontrábamos en una incongruencia total. Yo lo viví y no tenía conocimientos ni recursos desde el paradigma viejo para aplicarlos en el nuevo, porque son totalmente diferentes los conceptos que se manejan. Se pueden integrar totalmente, pero lo nuevo creo que poco a poco va a ir dejando de lado el paradigma viejo y se va a fundar fuertemente, potentemente el nuevo, donde va a radicar como trascendental y relevante el ser. Y bueno, cuéntenos si están de acuerdo con eso, Sandra, Group Dani. No, Group Dani, Merci. Merci, Asada Alejandro, luminoso y poderoso día, ¿cómo están? Cuéntenos si están de acuerdo con este rasgo entre el paradigma viejo que se radicaba en el tener. Antes podríamos decir que la idea de vivir una vida normal era hacer algo que nos dé cierto estatus o cierta estabilidad, ni siquiera por ahí tanto estatus, sino estabilidad. De ahí tener una familia, un empleo, el dinero necesario, una casa, lo que sea, para ahí recién ser alguien. Entonces ahora estamos cambiando a otro paradigma que es ser la persona que vinimos a ser o la persona que nosotros queremos crear y a partir de ese ser, tener y hacer. En realidad, hacer primero y tener después. Como que hacer sea una consecuencia de quién soy, estoy reflejando en el hacer quién soy y en ese hacer obtengo lo que tengo. Como premio, pago, lo que sea de lo que estoy haciendo, como remuneración de lo que estoy haciendo, pero como algo natural, no como algo que persigo el tener, sino que lo más importante de este paradigma nuevo creo que es, estamos todos de acuerdo, que estamos yendo hacia el interior, estamos yendo a nosotros mismos. Entonces por eso la importancia de trabajar en el ser. Y ese ser es lo que va a reflejar lo que hago y lo que tengo. Totalmente, totalmente. Hola, Vico. Luminoso y poderoso día. No. Y el otro rasgo
que también lo empezamos a notar, es que la competencia, y esto en diferentes ámbitos, y como seres humanos, de alguna manera, cuando nos centrábamos en el tener, estábamos todo el tiempo enfocados en que se va a terminar eso de tener. Entonces, tengo que ganar ese puesto o tengo que ganar eso para sentir que soy alguien. Y en relación a eso, vamos adquiriendo ciertas etiquetas que nos vamos implantando y vamos teniendo de acuerdo a los diferentes entornos donde nos movemos, y esas etiquetas empiezan a delimitar nuestra imagen personal de una manera tal que muchos deseos que tenemos para aplicar, para aprender, para hacer, dejan de ser importantes porque vale más lo que el otro va a pensar de acuerdo a las etiquetas que ya tenemos y que aceptamos quizás de manera inconsciente. Entonces estamos todo el tiempo pendientes desde el otro paradigma en el que dirán, y eso nos lleva a una gran competencia entre las personas. Se invirtieron el orden de las prioridades, dice Lili. Claro, sí. Totalmente, Lili, totalmente. Y eso, bueno, es para empezar cada uno de nosotros y nosotras a replantearnos. Siempre, de hecho, yo todos los días, no hay un día que no me despierte y diga cuáles son mis 3 prioridades sobre mi trabajo hoy, sobre mi persona, porque tengo que tener mucha claridad cada día para poder avanzar en lo que elijo hacer, porque no dependo de que una institución valide o no lo que hago o no. Entonces soy yo mi propia responsable de que esto funcione, y en equipo ya son 2 personas viendo cuál es la prioridad, hacia dónde vamos, él de su parte como persona, yo como persona y después como equipo. Entonces es algo, empezar a movernos y a flexibilizarnos de tal manera que acá no somos una competencia, sino somos un gran equipo que tiene que empezar a trabajar desde, para mí, desde el amor incondicional, que es lo que ponemos todo el tiempo para poder entendernos, porque a veces no es fácil entendernos, y sobre todo cuando se trata del ser, de lo que queremos, de hacer cosas distintas a lo convencional, ¿no? Cuando hablamos de hacer cosas distintas, es a lo convencional, porque todo lo que hacemos esto es no convencional. Creo que todo lo que está relacionado al crecimiento personal tiene una impronta más de crecimiento exponencial. Podemos crecer de forma convencional, pero eso tiene un límite. Si nos abrimos a lo nuevo y empezamos a cambiar el orden de prioridades, Lili, y trabajamos desde el interior hacia el exterior, el crecimiento puede llegar a ser de una manera que hoy no imaginamos. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Y eso es extraordinario. Claro, porque pasa esto, cuando trabajamos en el tener, cuando el paradigma es tengo que tener, y a partir de ahí ser, primero que ese ser está fundamentado en comparación, que ese es el segundo rasgo, en comparación con mi vecino, con el que tengo al lado, con los otros y con las otras. Entonces es un ser a media, es un ser o mejor o peor que el resto, no es un ser de autenticidad, de quién soy yo. Y el tener es algo material, y al ser material inevitablemente, y acá no es que estemos diciendo que lo material es malo, pero al ser material inevitablemente es algo que ya existe, es algo que ya se conoce, sobre todo eso, es algo conocido. Entonces cuando ahora el paradigma se enfoca en el ser, y tenemos tanto por descubrir de quién somos, porque no tenemos idea quiénes somos, y ese ser es desconocido completamente, y entonces todo lo que va a resultar en el tener va a ser algo nuevo, algo desconocido, porque va a partir de algo desconocido. En cambio, antes todo el tiempo estábamos persiguiendo lo conocido. Esa es una diferencia bastante importante. Sí, es una distinción, bueno, totalmente distinto, o sea, porque la verdad, si nos empezamos a dar cuenta qué es lo que viene cambiando en el mundo, todo lo que va, hacia dónde nos estamos dirigiendo, resuena mucho, sobre todo que ahora sentimos ganas de trabajar en algo que nos guste, en algo que nos inspire, y antes, la verdad que eso era un sueño y nos enfocábamos en tener un sueldo que nos
ayude a vivir cada vez mejor, un cargo súper bueno que nos dé estatus, el auto que me hagas ver, bueno, no sé, que tengo el mejor auto o el super auto. O sea, todo el tiempo la mirada en el tener. Hoy en día, desde el crecimiento personal, el ser es más, quiero ser más auténtico a mi esencia, a mi don, mi talento, qué es lo mejor que sé hacer y qué amo hacer sobre todo. ¿Cuál es el elemento en el cual empiezo a hacer yo mismo, yo misma más tiempo? Entonces nos enfocamos más en el bienestar que nos genera hacer algo desde el ser que en tener para después sentirnos bien, porque aparte esto cambia sobre todo algo que es muy importante entender, que la percepción de las sensaciones que nos provee el tener es muy gratificante. Es muy gratificante y está muy bueno si lo sabemos integrar, pero no es felicidad. Entonces también confundimos el tener con felicidad, porque surge una dosis muy grande de dopamina que nos genera una confusión porque es una estimulación muy grande en los sentidos cada vez que compramos algo que deseamos. Pero cuando el deseo es mucho de la personalidad y está muy conectado al exterior, se termina muy rápido, es muy corta la sensación de satisfacción. Entonces eso no nos conecta con una felicidad y más nos conecta con un vacío, con algo por llenar, y estamos buscando todo el tiempo de alguna manera tener cosas para llenar ciertos vacíos, pero es para experimentar esa gratificación de los sentidos que nos da cierto tipo de placer por tener cosas. En cambio, por este lado es un nivel de inspiración, un nivel de motivación tan profundo, que solo ya siendo vos mismo, siendo vos misma y haciendo lo que te gusta, ya te sentís bien. No hay ninguna confusión de gratificación instantánea, es algo que nace desde el interior y eso es lo más cercano a la felicidad y es algo más permanente que el otro modo de vivir. Sí, porque en definitiva compras un par de zapatillas o lo que sea, pero lo compras en base a quién sos. Ya no lo compras porque la publicidad dice que para ser mejor que el resto tenés que tener tal zapatilla. Ahora compras las zapatillas que más reflejen quién sos vos. Entonces, obviamente, hasta comprar es más motivador o inspirador. Buenísimo, sí, tal cual. Y es, o sea, cuando los sentidos te atrapan, es como pasás por una vidriera y bueno, yo lo vivo hasta, o sea, y me doy cuenta y a veces me río sola y después voy, obviamente si me gusta y lo decido, lo compro. No, hay cosas que te hablan. Pero claro, pasás por una vidriera y sentís que, no sé, o la ropa o lo que está ahí te está diciendo soy tuyo o soy tuya y no puedes dejar de pensar en eso. Porque eso saben quién sos. Claro, eso tiene que ver con los sentidos y tener esa mirada, bueno, puesta en ese deseo de gratificación instantánea, que no está mal, repito, pero si nuestra vida, la creación de nuestra vida, de nuestra realidad, se basa en esa gratificación instantánea, no crecemos. La verdad es que estamos limitando nuestro potencial. Y porque estamos dando vuelta en lo conocido. Exacto. Porque es lo que alguna vez nos generó una gratificación, entonces todo el tiempo estamos pensando que eso nos va a volver a generar cierta gratificación. Sí. Y nos estamos perdiendo conocer un montón de cosas que no conocemos. Sí, muy bueno eso, tenerlo en cuenta. Y acá Vico dice algo muy bueno. Dice, se entiende perfecto, pero cuesta horrores. ¿Cómo se hace en el día a día para no dejarnos llevar por el afuera? Gran pregunta, Vico, gran pregunta. De hecho, mis clases semanales de entrenamiento de la atención y más herramientas de crecimiento personal están enfocadas en trabajar este nuevo paradigma. De hecho, todo lo que es ingeniería del ser humano, que los dos venimos impulsando de alguna manera para poder ayudar cada vez más a entender y a desarrollar habilidades, recursos, habilidades de recuperar nuestra atención, y ya después te explico por qué, es muy importante eso, y además desarrollar habilidades humanas como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? Esta parte humana que el lenguaje nos constituye y además genera la realidad, no tan solo la describe, sino
que genera realidad nuestro lenguaje. Entonces, todo eso nos va ayudando a ir entendiendo qué tipo de mindset estamos teniendo en el momento presente, empezar a tomar el dominio de nuestra energía, porque bien entendemos que donde ponemos nuestra atención es hacia donde va nuestra energía. Entonces, imagínate, Vico, si estamos todo el tiempo con la atención dispersa, porque la atención es una función metacognitiva y está en la parte de la corteza prefrontal, donde se suele llamar el director de la orquesta. Y ahora entender por qué es el director de la orquesta, cuando entendemos que, por ejemplo, la función de la atención es 100% importante, más si queremos conectar con un nuevo paradigma, con una nueva forma de ser. Tener el dominio de nuestra atención es clave, porque salta de 3 a 5 segundos de un estímulo al otro la atención. Y si no tenemos resuelto en nuestro interior cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos percibir de la realidad, empezamos a perder muchísima energía valiosa que hace a la constitución y a la generación de la realidad que voy a vivir. Entonces, es tan importante la atención, saber gestionarla, saber conducirla, saber dominarla, porque radica el dominio de toda nuestra psicología a través de la atención. Así que, Vico, yo te recomiendo entrenar la atención. Y eso va facilitando el pasaje de un paradigma viejo a uno nuevo y sobre todo desarrollar las habilidades humanas y trascendentales que tenemos, porque somos seres ilimitados, con un potencial tan, pero tan grande, que creo que nos vamos a ir de este mundo y todavía vamos a tener para seguir, Sí. para seguir expandiendo y sobre todo explorando, sí, cambiando. Sí, tal cual, porque potenciando. Ahora nos creemos súper evolucionados hablando de un nuevo paradigma, pero seguramente la gente que empezó a hablar de que la Tierra era redonda, en ese momento también estaban cambiando un paradigma importantísimo. Bueno, Millonario Grande, Henry, Juan José, Morena, Ariel, Vale, Gitana, Cósmica, Erika, bueno, luminoso y poderoso día, digo, porque no sé de qué lugar del mundo están conectados, conectadas. Perdón, está claro que está buenísima la pregunta de Vico. Tampoco no fijarse en los demás es, por decirlo clarísimo, cagarse en los demás. No fijarse en los demás es no decidir en base a la comparación con los demás, que es muy distinto. Ser uno mismo, obviamente estando atento a los demás, siempre se trata de ayudar, o vivimos en sociedad. Entonces, una cosa es mantener la convivencia y otra cosa ya decidir porque me hace decidir el ojo del otro. Claro, es muy importante eso. Henry, desde Chile, luminoso y poderoso día, Henry, qué bueno que estás dentro del crecimiento personal, y seguramente si estás acá es porque estás en este camino. Qué lindo coincidir, conectar. Si tenés para aportar algo sobre los rasgos que vamos notando de lo que es el nuevo paradigma. Se están creando nuevas bases, nuevos cimientos que hacen a un inconsciente colectivo muchísimo más evolucionado, y muchísimas personas están resistiendo, pero por una cuestión de desconocimiento, a abrirse a lo nuevo. Hay todo un proceso psicológico cada vez que surge un quiebre de paradigma. Primero nos sentimos en estado de shock porque todo lo conocido empieza a desquebrajarse, empieza a destruirse, desaparecer, y cuando se destruyen estructuras tanto afuera como adentro, duele. Entonces surge una especie de dolor y sufrimiento. Entonces eso genera mucho estrés y ansiedad, sobre todo porque nos sentimos muy pequeños al creer que no tenemos recursos para resolver, porque obviamente en ese momento no los tenemos que abrirnos hacia el nuevo conocimiento que nos va a permitir instalar en nuestro mindset las nuevas coordenadas, por así decirlo, que necesitamos para sintonizar con ese nuevo mundo, que soy parte de
crearlo. O sea, esa parte es muy importante, creo que todos deberíamos entender que somos parte de crear el nuevo paradigma. Somos tan responsables del nuevo paradigma que no nos damos cuenta el poder que tiene nuestro lenguaje y nuestro ser en este momento del mundo que estamos experimentando. ¿Vos qué opinás de eso? Sí, claro. Esa es la idea de hablar de que el nuevo paradigma es básicamente atendernos a nosotros mismos, poner el foco de la atención en nosotros mismos, para precisamente cambiando nuestros paradigmas personales, empezar a cambiar de a poco el paradigma social. Porque, bueno, en mayor o menor medida, desde que nacemos empezamos a ser bastante influenciados por un paradigma social. Pero somos nosotros, precisamente al empezar a poner el foco en nosotros, que empezamos a también ejercer modificaciones en el paradigma social desde nuestro propio paradigma. Entonces, una cosa es el paradigma social y otra cosa es el paradigma individual. Pero a partir del paradigma individual, a partir de trabajar en nosotros mismos, es que empezamos también a cambiar el resto de la sociedad. Y a la vez, a medida que va cambiando la sociedad, también ejerce otra influencia sobre nosotros. Es un cambio conjunto, digamos. Sí, y bueno, si les interesa más el tema de mentalidad de crecimiento, también pueden entrar al feed de Noé. Búsquenla en mi feed porque también hicimos un vivo sobre mentalidad de crecimiento y también estuve ayer me hicieron una entrevista desde Mindalia donde también hablé sobre entrenando la atención, libera tu potencial, y tiene mucho que ver con el nuevo paradigma, porque mientras más entendamos el nuevo paradigma y qué conocimientos y qué herramientas nos van a impulsar en ese cambio, porque acá también, ¿qué rol ocupo dentro del nuevo paradigma? O sea, eso creo que también es muy importante. Algunos estamos llamados a fundar ciertas bases que van a ayudar a otros. Otros estamos llamados a cooperar con esas bases. Otros estamos llamados a innovar y crear totalmente algo nuevo que cree otro camino. Entonces también empezar a explorarnos, autoconocernos de tal manera que encontremos el para qué, nuestra razón de ser, porque si estamos en esta encarnación, en este momento, todos tenemos algo para brindar al nuevo paradigma que el otro necesita. Y por eso estábamos viendo esta parte, este punto de la competencia a la cooperación. Porque acá nos estamos dando cuenta, para crear lo nuevo, que el talento que yo tengo, Tade no lo tiene, y el talento que tiene Tade yo no lo tengo. Entonces yo necesito de él y él necesita de mí para poder avanzar juntos e impulsar un gran proyecto. Y así un gran equipo. Cada persona necesita aceptar la grandeza del otro para hacer algo grande. Y a veces esa parte no la practicábamos en el paradigma anterior. Entonces en este paradigma es clave ese desarrollo en la mirada, en la aceptación, en la flexibilidad, desarrollar ciertas virtudes desde el entrenamiento del ser que nos permitan flexibilizarnos de tal manera que seamos tan grandiosos como el otro y que el otro sea tan grandioso como yo y como el otro, sin que eso nos haga sentir mal. Porque hay una falsa humildad en la cual nos inculcaron, y de hecho también tenía la entrevistadora de ayer de Mindalia, usó el término de mediocridad ante la falsa humildad, como la entiendo yo, de que nos estuvieron generando ciertos patrones de manera inconsciente, porque esto también es evolutivo, y bueno, en lo cual muchos de nosotros, nosotras, y como a veces lo digo, nos hicimos muy pequeños para que nos quisieran, para que nos aceptaran, para que pudiéramos encajar en algo, y cuando queríamos ser otra cosa. Entonces, en este paradigma es aceptar la grandeza del otro y entender que eso es, wow, tan bueno como lo tuyo. Entonces, hagamos algo juntos para que todo lo que podamos hacer sea mejor que hacerlo solo. Así que bueno, el nuevo paradigma creo que se viene con todo. Estoy muy emocionada. Sí. La verdad que es un momento histórico lindo. Sí. Y bueno, el segundo rasgo de este nuevo paradigma es vivir desde la competencia. Vivíamos
todavía, obviamente, estamos hablando de una etapa de transición, no es que ayer terminó el viejo paradigma y mañana ya arranca el Para nuevo. nada, vamos a estar ahí como Pero es la unos años, competencia, largos años. sí, la competencia es lo mismo que decíamos en el primero, pasar del tener al ser. La competencia estaba precisamente en que yo me identificaba, me formaba a mí mismo como mejor o como peor que él o la de al lado. Entonces ahora desde la cooperación ya podemos empezar a buscar en qué es bueno cada uno y qué puede aportar cada uno al todo. Entonces ya no es importante que uno sea mejor que el otro, es importante que cada uno sea el mejor que puede ser para siempre estar ofreciendo su autenticidad al servicio de los demás, pero de la mejor manera posible. Entonces, antes por ahí en la competencia, si yo no podía ser el mejor futbolista del mundo, entonces ya está, no me importaba nada y largaba todo y ya pasaba a ser una vida normalita en alguna otra cosa. Ahora digo, bueno, ok, no puedo ir por este lado porque listo, ya no voy a ser Messi, pero ¿qué puedo hacer todavía para poder seguir dándole algo importante a mi alrededor, a la sociedad? O para ser feliz yo y bueno, y sí, eso va a impactar positivamente en la sociedad. Claro. Parece contradictorio, pero en realidad cuando ponemos el foco en nosotros mismos, estamos inevitablemente entregando lo mejor de nosotros a la sociedad, al resto. Entonces, lo que parece algo egoísta, en realidad es lo más, ¿cómo es lo contrario a egoísta? Es humilde, o sea, humano. Lo más cooperativo que podemos hacer es entregar lo mejor altruista de nosotros. Altruista, lo más altruista que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, para poder entregarle al mundo nuestra mejor versión y lo mejor que tengamos para dar todo el tiempo. Si no nos observamos a nosotros mismos, si no mejoramos nosotros mismos, todo el tiempo estamos entregando algo hasta ahí. Claro. Algo que si sale mejor porque lo hicimos mejor que ayer, fue de casualidad, no porque estemos trabajando en realmente ser mejores. Bueno, si están ahí y les está sirviendo lo que están escuchando, les agradeceríamos que nos dieran un impulso con corazoncitos para saber si les está gustando el tema, si están entendiendo, si está altruista, sí, tal cual, Belén, gracias. Nos podrían regalar unos corazoncitos también para impulsar este vivo y así pueda llegar a otras personas. Nosotros les mandamos acá un abrazo apretadito a todos por estar, gracias. Y bueno, en la medida que vayan sabiendo de algunas personas que les interese estos temas, si los quieran profundizar también, recomendenles este vivo. Y bueno, vamos a seguir con el tercer rasgo de la dependencia al autoliderazgo. Bueno, más o menos eso que veníamos diciendo. Gracias por los corazoncitos. Si nos pueden regalar más, les agradecemos. Sí. Gracias. Meter el dedo en corazoncitos y darle. Estamos pasando de la dependencia al autoliderazgo. Quiere decir que en un paradigma de dependencia dependemos de ciertos líderes que están establecidos por el poder dado o autoimpuesto, y todo el tiempo estamos esperando que ese líder nos dé lo que nosotros necesitamos. En el autoliderazgo, cuando ponemos el foco en nosotros mismos, empezamos a ver, bueno, cómo nosotros podemos ganarnos lo que se supone que el líder tiene que darnos. Estamos empezando a darnos cuenta también en el nuevo paradigma que por ahí los líderes no son los fenómenos, no nos van a dar nada porque son buenos. Entonces ahí es donde es necesario que cada uno empiece a trabajar en sí mismo para generar este ida y vuelta coherente entre lo que soy y lo que tengo, independientemente de que alguien nos lo dé. Sí, y bueno, eso sería por un lado, que me parece genial empezar a entender que somos parte de la construcción de nuestra realidad y que podemos tomar acción en el momento que deseemos para cambiarla. No tenemos que esperar que otra persona, que sea un líder, ya sea político o un jefe, nos habilite o nos reconozca, no sé, la sociedad para hacer algo. De hecho, cuando empezamos a trabajar tanto en nosotros, muchas veces, yo empecé con esta idea cuando nadie creía lo que iba a hacer. En el 2012 era la loca que quería trabajar, no sé, el autoconocimiento, el adiestramiento de la mente, escribir un libro, después crear una escuela del ser y todo lo demás, y mi libro cuenta todo el pasaje que vengo transitando, y tenés que creer, o sea, yo sentía y siento un impulso, y cada vez estoy más segura de lo que vine a hacer,
al principio me dolía muchísimo el rechazo que sentía todo el tiempo por lo que vine a hacer a esta encarnación. Y ahora cada vez lo entiendo más, o sea, cada vez entiendo más que estoy en el momento justo trabajando para el nuevo paradigma, creando ingeniería del ser humano con TADE, y vamos a crear un grandioso equipo más adelante para seguir impulsando el crecimiento personal desde todos los dominios. Entonces yo lo veo al autoliderazgo desde desarrollarnos internamente con habilidades tan potentes como el lenguaje, la oratoria, como la inteligencia emocional, la inteligencia energética, conciencia energética, desarrollar el entrenamiento de la atención, conocer las funciones del cerebro para tomar el dominio, sobre todo de esas funciones superiores que no usamos, que eso es todo lo que vengo trabajando porque lo necesité justamente porque nadie creía al principio en lo que iba a hacer. Entonces necesitaba desarrollarlas para empezar a hacer, aunque nadie creyera, para que pudiera empezar a crear eso que decía que iba a hacer, y de a poquito empezaron a creer, de a poquito empecé a conectar con otras personas, después conectamos con Tade, y bueno, él también creía en todo esto, y empezamos entre los dos a amplificar las ideas, y pero mucho tiempo estuve sola, trabajando durísimamente mi autoliderazgo, mi autodominio personal, para superar el fracaso, el rechazo, más que superar, saber gestionarlo. Saber gestionar todos los no, todas las creencias limitantes que del entorno, poder moverme de una manera que todas las ideas limitantes del entorno no me afectaran y pudiera seguir creciendo, porque entendía que lo que yo estaba viendo no lo estaban viendo. Y no estaba mal, simplemente que yo era la responsable de que si me daba cuenta de eso, desarrollar mi autoliderazgo. Así que por un lado está este autoliderazgo de entender que somos responsables de la creación de nuestra realidad y en cualquier momento podemos decir basta un trabajo y reinventarnos. Y podemos entender que podemos hacer algo a pesar de que los líderes que están en la política no estemos de acuerdo, también podemos hacer algo. Y sobre todo para mí, para donde va el mundo, es el autoliderazgo de esa expresión de tu grandeza, pero para eso hay que hacer un gran trabajo para desarrollar muchísimas habilidades que son recursos tanto humanos como espirituales. Bueno, y eso nos da cierta autonomía y también confianza, y mientras más crecemos desde el interior y más resultados empezamos a ver afuera, empezamos a creer más en nosotros. Porque, bueno, yo tuve una gran experiencia que agradezco, bueno, a mi profe Otaiza, que ya no debe estar en esta tierra, pero gracias a ese recuerdo de que una persona en el mundo, un gran entrenador, creyó en mí más que yo, tuve la fuerza, una voz en mi cabeza que me ayudaba muchísimo a creer en mí en los momentos que no creía ni yo misma, porque a veces, es verdad, somos seres humanos, a veces nos sentimos fatal cuando nadie, nadie cree en lo que vamos a hacer, nadie nos apoya y no encontramos en ese momento más, no sé, más apoyo que nosotros mismos. Entonces tenemos que sacar ese apoyo de nuestro interior y tenemos que buscarlo y tenemos que convertirnos en ese gran líder que somos, y para eso necesitamos desarrollar el autoliderazgo. Así que... Claro, pasar de la dependencia al autoliderazgo no es únicamente depender de líderes, sino es también que dependíamos o dependemos mucho de la a mirada, veces de la mirada ajena, claro, tal cual, de la aprobación de otra persona. del reconocimiento del otro. Que vos le digas a otra persona, quiero hacer esto que nunca nadie hizo, y estar esperando que la otra persona te diga, fa, buenísimo, vamos, dale. Cuando por ahí lo más normal sería que te diga, estás loco. No sí, estás loco, ¿cómo vas a dejar? Bueno, con todo esto, pasarlo, te genera también dudas, y como dice Tony Robbins, es algo que me entreno mucho todos los días para estar muy presente de tu vida, tu creación, porque trabajar ese autoliderazgo para, bien, está bien, yo quiero hacer eso, y si me equivoco, está bien, soy responsable, pero voy a aprender, y si no me sale hoy, si me equivoco hoy, mañana lo voy a lograr, y si no es mañana va a ser pasado, y si no es pasado voy a encontrar la forma algún día porque voy a estar capacitándome para lograrlo. O sea, no dejarme vencer porque algo salga mal, y eso antes no lo sabía, y eso para mí es una gran potencia, una habilidad que te la otorga el autoliderazgo, ese entrenamiento. Entonces,
o sea, son muchos rasgos que el autoliderazgo como seres humanos nos otorga. Y por eso creo que parte de este paradigma es para cualquier emprendedor, para cualquier persona que venga a innovar o crear lo nuevo, o tenga ganas de crear o tenga grandes ideas para aterrizarlas, desarrollar el autoliderazgo es clave. Es clave y lo necesitamos y creo que cada vez lo vamos a necesitar más, dado todo este cambio incesante que no va a parar. O sea, ya empezó y cada vez va a ser más potente. El autoliderazgo es hacerse cargo de formar al mejor Tadeo que yo pueda formar para entregar al mundo. Claro, y yo a la mejor Lore que pueda crear y bueno, por ejemplo, Ferchu al mejor Ferchu, o si es chica, la mejor Ferchu, perdón, Antonia a la mejor Antonia, Luján a la mejor Luján, a Raquel a la mejor Raquel, la mujer Luna, la mejor mujer Luna, Belén, la mejor Belén, y así con todos ustedes, Bueno, así que todos y gracias todos y todas, desarrollar el autoliderazgo para brillar y que todo ese brillo seamos antorchas en el mundo sería extraordinario. Antonia saluda desde Paraguay. ¡Wow, Antonia desde Paraguay! Buenas vibras, muchas buenas vibras. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Y bueno, vamos al cuarto rasgo. De la mano de este sería pasar de la educación convencional. No, del sentido de separación al sentido de unidad. El cuarto. Ese me parece el último. Bueno, perdón, me estabas cambiando el orden, por eso bien. Estamos cambiando en vivo. Estamos cambiando en vivo el orden de cómo armamos las cosas. Claro, para mí es más correlativo. Muy bien. El cuarto sería, precisamente hablando de esto, de que cada uno se haga cargo de formar la mejor persona que le toca, que es uno mismo, pasar de la educación convencional, que no quiere decir que hay que dejar de ir al colegio, pero bueno, paralelo al colegio, estamos pasando a la educación no convencional, que son todas estas cosas que pasan en Internet, que cada uno va siguiendo sus propios intereses, en YouTube, en Instagram, en lo que sea, cada uno tiene sus propios intereses y se va formando conscientemente, nutriendo la mente con la información que sí quiere que haya en su mente y no con la información que las noticias quieren darnos, sino que cada uno se haga cargo, y todo esto es educación no convencional porque hay muy pocas escuelas sobre salir de la caja. Todas las universidades, los colegios, todo está hecho en base a lo que existe, que está bien, está bueno, porque son herramientas que si vas a ser abogado está buenísimo conocer las leyes, listo, bárbaro. Pero más allá de eso, vas a ser abogado, listo, conocer las leyes, pero ¿qué más vas a hacer? O sea, ¿en qué te vas a distinguir de los otros abogados? Claro, ¿qué es lo que hace que seas diferente? ¿Por qué te tengo que elegir yo como abogado o como abogada? ¿Por qué? O sea, ¿qué hace que yo te elija? Y eso es algo muy importante al día de hoy, porque todos somos marca personal, aunque no nos guste. Hoy en día, la experiencia que tengamos en un área va a ser muy valiosa y no vamos a necesitar tener un título, pero sí vamos a necesitar mostrar cada vez más esa experiencia de manera palpable y muy visible de que en este caso yo no te puedo estar hablando de entrenamiento de la atención o de adiestramiento de la mente ni crear un espacio de crecimiento personal más entrenamiento de la atención si yo no lo tengo incorporado. Sería falta de ética, moral ya para mí. Entonces creo que ese es el nuevo mindset. ¿Sí? Marcamos la diferencia porque nos desarrollamos, porque nos comprometemos, porque nos hacemos responsables de lo que elegimos hacer, de lo que elegimos ser, hacer para después tener. Y que eso que elegimos ser, hacer para después tener, lo primero que tiene que tener es un impacto positivo en el mundo. Y creo que eso es lo que el nuevo paradigma trae, porque muchas personas con las que trabajo llegan a mí porque quieren desarrollar el autoliderazgo, porque quieren trabajar su mejor versión de manera diaria, lograr el dominio de la atención a través del entrenamiento de la atención, adquirir herramientas de crecimiento personal. ¿Para qué? Para tener un impacto positivo en el mundo, en su entorno. Y así en el mundo. ¿Se imaginan qué bello eso más adelante? Cada uno de nosotros trabajando en nosotros mismos, desarrollándonos con el propósito más grande de tener un impacto positivo en el entorno y así ir mejorando el mundo. Eso es algo que antes no existía. Creo que lo leíamos en libros de crecimiento personal, de inspiración, de autoayuda,
pero hoy lo estamos viviendo. De hecho, mucho de lo que se creía místico, vamos a hacer un video sobre la ciencia de la espiritualidad pronto, porque una de las cosas que trabajo en mi clase es pura ciencia que explica la espiritualidad, que explica el campo, que son las nuevas ciencias que salieron. Estamos creando un método que va a tener, que va a estar fundado en lo nuevo, porque el nuevo paradigma ya no nos sirve para resolver lo nuevo, ya no nos sirve para resolvernos a nosotros mismos. La epigenética nos ayuda a entender cómo nos creamos, cómo nos recreamos, cómo nos podemos transformar y cómo podemos ser un nuevo yo. Entonces, existe la psicología energética, existe una área nuevísima que está muy conectada con algo que trabajo yo, que es conciencia energética, y que se llama, es un campo nuevo de la biología que se llama biología de investigación cuántica. O sea, ¡wow! Todo lo nuevo nos va a explicar, va a ser la ciencia que antes la leíamos en libro y soñábamos con vivirla. Eso que se decía, la clave está en tu interior. Bueno, hoy tenemos la fórmula de llegar a eso que estaba en tu interior, que antes nos quedábamos todos pensando, ¿y qué será eso que hay en mi interior? O sea, hoy ya sabemos cómo llegar a eso, entendemos cómo a través de la ciencia. Entonces, ¿cómo no usar todos esos recursos para nutrirnos, cultivarnos y expresar cada día una mejor versión? Bueno, eso de la ciencia también tiene mucho que ver con pasar de la competencia a la cooperación, porque en la competencia estábamos convencidos de que la religión y la ciencia eran dos cosas distintas, más allá de los fines que tenga cada religión. Pero era como que era esa mente dual que decía, no, o soy ateo porque creo nada más que en la ciencia, o no, Sí. la ciencia no sirve para nada, yo creo únicamente en la fe. Bueno, ok, ¿qué es la fe? Ahora la ciencia te puede explicar qué es la fe y para qué sirve la fe. Bien, acá, bueno, hola Juli, Sí, había una André, pregunta. Evelyn, Graciela. Belén pregunta, ¿y cómo actuar cuando tu jefe tiene celos por innovar con las ideas que propongo? Qué buena pregunta, Belén. Y ante esto, para entender esto, Belén, creo que tu jefe no está mal, ni vos estás mal. Es entender que cada uno está haciendo lo mejor que puede desde el lugar que ve el mundo. Porque a lo que decíamos del paradigma, que estos son los anteojos por donde percibimos la realidad, es muy importante entender que hay algo que se llama el efecto paradigma, ¿sí? El efecto paradigma, que el efecto paradigma es clave. Parálisis de paradigma. Sí, y el efecto paradigma también. Bueno, el efecto paradigma con el parálisis de paradigma se relacionan. Bueno, parálisis de paradigma es obviamente que no puedes tomar otras acciones y decisiones que no sean las preconcebidas porque no las podés ver, esto entender. El efecto paradigma es que no podés ver otras opciones porque cuando tenés un paradigma solo podés percibir la realidad a través de tu paradigma. Tenés que tomar la decisión de salir hacia afuera, adquirir otros conocimientos y ampliar tu percepción de la realidad. Si no tomas esa decisión de manera consciente, no va a pasar. Porque si hay algo que hace el paradigma, es llevarte a la parálisis de paradigma, pero primero está ese efecto paradigma que no podés ver otra cosa más de lo que ves. Entonces, si querés seguir insistiendo en querer hacer cosas que no entran en el paradigma en el cual te estás moviendo, quizás ni siquiera es tu jefe, es el paradigma en el cual está fundada el lugar donde trabajás. No sé qué será una empresa, no sé qué será, Belén, pero es importante ver el paradigma donde está fundado el lugar donde trabajas, porque si su propósito no es la innovación, sino mantener el statu quo y vos querés innovar, la innovación es romper el statu quo, la innovación es desafiar el statu quo de cualquier lugar, de cualquier empresa. Entonces, lo más probable es que quizás sea esto que yo llamo, o sea, es como un choque de paradigmas. Entonces, quizás eso que sentís desde tu jefe es que él no puede ver lo que vos le estás planteando y vos no puedes creer que él no pueda ver lo que vos le estás planteando como para innovar. Entonces, quizás, escuela, yo fui docente y dejé justamente porque me quería dedicar al crecimiento personal. Yo fui docente 10 años y la verdad que llegó un punto que, bueno, vivía enferma y era
por la resistencia al entorno y bueno, te entiendo, Belén. La verdad que es una estructura muy rígida desde mi mirada, es muy personal mi experiencia y decidí trabajar la educación desde otro lugar. Bueno, por eso me dedico a lo que me dedico y por eso tengo clases, espacios, pero de crecimiento personal. O sea, me reinventé pedagógicamente, éticamente, desde todos los ámbitos que constituyen al ser, por una cuestión de que quiero sentirme bien, ser feliz, ser lo más auténtica que puedo y ayudar e impulsar a otras personas a hacerlo. Y la escuela, la verdad que no era el lugar. La escuela lo único que arma son moldecitos, etiquetitas y ahí va. Entonces, por eso lo no convencional, esto, miren, es tan importante lo que decís, Belén, que si tenés grandes ideas, quizás podrías abrirte, no dejar la escuela, pero empezar a buscar otras posibilidades y de a poquito ir creando algo nuevo y algún día dejar la escuela. Eso sería como un buen impulso, porque yo estuve queriendo hacer cosas nuevas en las escuelas y la verdad que no me llegó el momento de disfrutarlo. Quizás te funcione, porque también estoy abierta a que algún día la educación cambie, se abra al crecimiento personal y de hecho algún día espero que el entrenamiento de la atención sea una nueva disciplina. Así que creo que es tan básico como lavarte los dientes el entrenamiento de la atención y voy a trabajar hasta el último día que me toque ir para que sea una posibilidad como una nueva disciplina. Y de hecho estamos trabajando en un método de ingeniería del ser humano a futuro y bueno, y así escalar. Pero bueno, eso más adelante. Así que... Sí, digamos, hay batallas que consumen mucha energía y por ahí esa energía se puede poner en otro lado. Porque en una escuela estás luchando contra un sistema entero, ¿no? Contra tremendo. Aparte, claro, tu jefe si sigue fuera nada reglas. más contra un jefe, vaya y pase, pero está el jefe del jefe y el sistema arriba de todo. Así que bueno, no sé. Y está bárbaro, dice, gracias, me apasiona la educación. Bueno, eso sí, es obvio, intuición. Está buenísimo la educación. Yo te impulso a que te abras, a que también tengas la posibilidad de ejercer la educación, quizás de una manera no formal, para futuro, no ya. Es algo que se va gestando, que se va abriendo y es una posibilidad a futuro. Pero hay que trabajarla desde ya. Yo creo en los planes. Sin un plan llegas al fracaso de nuevo de las ideas. Las ideas que no se aterrizan, no son bien creadas, no llegan a ninguna parte. Soy fan de estrategias y planes porque es lo que para mí da resultado de que algo funcione. Y no es que vas a hacer una cosa ya y ya va a funcionar. Hay que hacer como un gran trabajo, sembrar y bueno, paciencia y bueno, incorporar conocimientos que te permitan crear lo nuevo. En el nuevo paradigma va a haber mucha posibilidad. Y sobre todo esto, me hace mucho sentido en esto de la educación formal y la educación no formal, porque ya tenemos la experiencia de Steve Jobs y ya sabemos a dónde llegó, y es tremendo, y así un montón de personas que no tienen la universidad completa y la abandonaron porque descubrieron lo que querían hacer en ese camino. Y muchísimos, pero muchísimos, Beethoven, Einstein, o sea, hay muchísimos datos de muchísimas personas que transformaron la realidad para toda la vida de nosotros que no tuvo la educación convencional. Entonces también nosotros tenemos que dejar de creer que ese es el camino. Entonces, por otro lado, estaba escuchando un podcast que lo recomiendo, que es de Rorro Chávez, no me acuerdo cómo se llama esta empresaria, pero es súper joven, y ella contaba algo súper innovador que estaría muy bueno que lo vieran las editoriales, y esto tiene que ver con Silicon Valley, ni siquiera tiene que ver con algo tan pequeño. Silicon Valley es el lugar donde se crean los grandes proyectos que hoy en día mueven el mundo. Todo lo nuevo está en Silicon Valley. Y ella estaba creando en su momento algo relacionado a los libros, porque es una gran lectora y quería crear una comunidad de lectores y creó una app. Y bueno, su equipo en el camino abandonaron, después adquirió de alguna manera la posibilidad para ir a competir por una beca. Creo que no era, sí, en Silicon Valley fue por una beca para que le subvencionaran su proyecto y todo, o sea, esto fue tremendo porque
todo el jurado que estaba ese día le dijo que su proyecto no iba a llegar a ningún lado. O sea, ¿están escuchando esto? Su proyecto no iba a llegar a ningún lado. Y ella creo que estaba en primer año de ingeniería, una carrera, algo así. Y lo más grandioso de esto, que el equipo de nuevo, o sea, de nuevo con el que había ido a este lugar, a la competencia, después que le dijeron que su idea no valía nada, que esa idea no iba a llegar a ningún lado, que era imposible que esa idea pudiera ser capitalizada, no era cotizada, sino capitalizada, no, era imposible que pudiera capitalizar algo esa idea. Porque obviamente en los negocios lo que importa es si capitaliza o no tu idea. Después vemos cómo la ponemos en marcha. Entonces, lo más loco fue que se fue toda la gente que supuestamente creía en esa idea, porque solo creía si otros decían que creía, o sea, que funcionaba. Cuando le dijeron que no, la única que se quedó con esa idea fue ella y otro amigo que también era del equipo, pero que después falleció. Así que eso, todo eso pasó y le preguntaban: "¿Y cómo hiciste para mantenerte con la idea?". Y ella le dijo que había algo en su interior que no la dejaba renunciar, porque ella pensaba en renunciar, pensaba en todo lo que pasaba, en todo lo que decía, pero algo en el interior de ella sabía que eso iba a funcionar, pero no sabía cómo todavía. Y un día para un examen se subió a la bicicleta porque no había tenido tiempo de estudiar para el examen y mientras iba en la bicicleta iba escuchando el libro, un audiolibro de lo que ella tenía que rendir y le vino la idea a través de eso porque estaba economizando, invirtiendo tiempo para ir a la escuela, estaba resolviendo el problema de rendir un examen y cuando llegó tenía transformada la idea que le habían dicho que no y de nuevo se volvió a postular para Silicon Valley con mucho miedo, pero fue y le volvieron a decir que no. Pero cuando le volvieron a decir que no, vino, vino el dueño de PayPal y le dijo, si renuncias a la carrera, yo te doy $1.000.000 para que pongas en marcha esa idea. Tienen que escuchar esa historia, porque esa empresa está funcionando, está subvencionada, ella dejó la universidad, tiene el reto, obviamente, de crecer el 20% por mes, está en Silicon Valley y cumplió su sueño, pero después de mucho, mucho tiempo de creer ella sola en que tenía una gran idea. Y las grandes ideas se van transformando, pero el punto es, si no nace de tu interior, desde lo más profundo, es muy probable que si solo es un deseo de la personalidad, la dejes. Entonces, todo eso también es parte de este nuevo camino, que queremos materializar ideas, pero no todas las ideas son para materializar. Y todas las ideas liberan dopamina cuando las pensamos. Pero por eso desarrollarnos, autoconocernos, hacer el trabajo que pocos lo quieren hacer porque lleva tiempo, porque son procesos, verdaderamente nos ayudan a afinar nuestra brújula interior, que es la intuición, y encontrar la forma de materializar la verdadera idea, nuestro verdadero propósito, y quizás de ahí surge otro. Pero creo que este camino nos lleva más hacia la educación no convencional. ¿Han escuchado? O sea, si renuncias a la carrera, porque aparte estaba convencido de que si seguía en esa carrera, su idea no había salido de la carrera. Le iba a sacar tiempo para lo que Claro, realmente tenía que dedicar tal tiempo. cual, tal cual. Entonces, las grandes ideas que existen hoy en el día, la mayoría, no salen de lo convencional, no salen de la educación convencional. Y eso tenemos que aceptar. Creo que la educación tiene que empezar a aceptar esa parte, que lo más grandioso que tenemos en el mundo no salió de la educación convencional, sino de lo no convencional. Sí, toda la gente que sea muy buena en lo que hace, que sea excelente en lo que hace, mejor dicho, se habrá formado convencionalmente en algo, pero después estuvo buscando y buscando y buscando y perfeccionándose a sí mismo, porque no existe ningún abogado que sea, por decir abogado, la tengo con los abogados, Sí. no existe ningún médico que sea excelente y que únicamente haya ido a la Universidad de Medicina. Que sea, ponerle que sea el mejor tratando a la gente y todo lo que sea, eso no creo que lo haya sacado de la facultad. Es algo que como mínimo, sin darse cuenta, lo habrá hecho de la experiencia y con todo el amor del mundo, tratar bien a la gente. Pero después todo lo que sea mejorarse a uno mismo entra dentro de lo no convencional.
La educación no convencional es precisamente, lo no convencional en este caso es hacerse cargo de uno mismo y buscar la información donde sea para mejorar constantemente. Bueno, y ante esto, cuando le preguntaron a ella, porque aparte tiene, obviamente desarrolla hábitos que la potencian, pero todo eso, como lo decía, o sea, y lo voy a decir siempre, tiene que ver con tu autoconocimiento. Entonces, hacer el camino que es, o sea, hacer el camino más largo, en este caso, en este nuevo paradigma, es lo mejor que podés llegar a elegir y hoy más, porque hoy estás a tiempo de quizás de tener menos estrés y ansiedad, porque esto va a seguir cambiando y muchos trabajos del nuevo paradigma van a dejar de existir. Van a dejar de existir muchos trabajos del nuevo paradigma. Del viejo paradigma. Entonces, y del nuevo también, porque se van... Bueno, y el nuevo, ¿qué tiene? Se va reafirmando, reinventando constantemente. Entonces, entrar en un nuevo ritmo ya, que nos ayude a aceptar que el viejo paradigma se está muriendo y sobre todo por entender que para que surja lo nuevo, lo viejo tiene que morir y es parte del proceso y está bien. O sea, acá la vida no está contra nosotros, no sé, el gobierno no está contra nosotros, el planeta no está contra nosotros, la evolución está a favor de nosotros y de hecho tenemos un grandioso cerebro que todo esto nuevo nos lleva a cambiar la relación, bueno, a que aprendamos a cambiar la relación con nuestro cerebro para empezar a usar las funciones superiores y relacionarnos mejor con la corteza prefrontal, donde está el director de la orquesta de todo lo nuevo que necesitamos empezar a saber usar. Entonces tenemos tanto en nosotros para explorar que creo que todo este tiempo, todo lo que está pasando en el mundo nos hace un favor para que empecemos a explorarnos y a sacar lo mejor de nosotros y bueno, ese potencial ilimitado del que tanto hablamos, empecemos a conocerlo. Que empecemos a conocer qué tan ilimitado es. Qué tan ilimitado es, claro. Por lo menos salir de lo conocido para empezar a conocer lo desconocido. Tal cual. Bueno, y ahora sí, la última para Quinto ya que vayamos rasgo cerrando. del nuevo paradigma es que estamos pasando de un sentido de separación, que es todo lo que venimos diciendo, la competencia, el tener, todo el tiempo estar comparándose, a un sentido de unidad, que no quiere decir que vamos a dejar de atender nuestras vidas, sino precisamente todo lo contrario, como venimos diciendo. Es estar tan enfocado en uno mismo y en qué es lo que yo tengo para darle al mundo, que mejoro el mundo. Tal cual, tal cual. Bueno, antes de seguir con el tema, José, Anthony, Ross, Jorge, Lice, Rodri, Flagi, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos cerrando. Bueno, cuéntenos si tienen algo para aportar sobre este tema, si ubican otros rasgos de este nuevo paradigma en el que estamos empezando a transitar, donde es muy importante desarrollar la mentalidad de crecimiento. Este último rasgo que es empezar a... Yo creo que tiene mucho que ver con el entrenar la mirada, ¿no? O sea, también el entrenamiento de la atención y empezar a trabajar desde entender que todos somos una unidad porque este virus, una de las cosas que nos trajo es darnos cuenta de que si uno se cuida, cuida al otro. Entonces, todos estamos interconectados de una manera tal que lo que hace uno afecta al otro. Somos un gran sistema, somos muchos sistemas dentro de un gran sistema. Entonces necesitamos cada vez expandir mucho más nuestra conciencia, entrenar nuestra atención, entrenar nuestra conciencia, para que poco a poco vayamos conectando con ese nuevo ser, con esa nueva forma de ser y estar en el mundo, para empezar a tener más... Salir del sufrimiento, salir de la programación del miedo, salir de la programación del sufrimiento y empezar a conectarnos más con la programación del bienestar, con la programación de la felicidad, la abundancia, la gratitud, la prosperidad, toda la grandiosidad que tiene el ser. O sea, todo eso es parte del nuevo paradigma. Clementina dice, creo que básicamente porque la educación convencional sigue un modelo que no tiene en cuenta los dotes con los que cada persona nace, eso que te apasiona y con lo que podés realmente brillar. Tal cual, Fer, pero hay líderes en el mundo que practican cierto tipo de cosas que son justo para mantenernos como ovejitas, porque, bueno, es mucho más grande. El tema de la educación la manejan desde muy arriba y por eso mismo
está creada para obedecer, no para ser. Cuando ya te transformas en un ser, el obedecer no existe, existe la cooperación. Pero hasta que no entendamos esa diferencia entre un paradigma y otro, va a llevarnos un tiempo, Y creo que es clave. Lili aplaude. Antonia, quiero trabajar en otra cosa de lo que estoy, pero no me animo. Antonia, ¿qué será esa otra cosa? Yo lo que te voy a impulsar es antes de trabajar en otra cosa, que trabajes tanto en vos mismo, en vos misma, que llegues a autoconocerte y a autoexplorarte para que descubras en qué te gustaría trabajar. Porque es clave primero, antes de dar un gran salto para hacer un gran cambio, resolver en nuestro interior y tener claridad. La claridad es muy importante y sobre todo porque funciona a través de un sistema que se llama sistema activador reticular, que hay ascendente y descendente, pero bueno, es como si tuviéramos una antenita que se para acá en el cerebro y por ejemplo, si pensamos en autos rojos, mucho, fuertemente, claramente, salimos a la calle y vemos muchos autos rojos, ¿entendés? Entonces, si vos te autoconoces y definís en qué te gustaría trabajar, desarrollas alguna capacidad que sobre todo impulse en qué te gustaría trabajar, ese sistema activador reticular, que mucho se llama ley de la atracción y tiene mucho que ver con lo que conocemos con ley de la atracción, esto sería como la neurociencia detrás de la ley de la atracción, lo que te estoy diciendo, Antonia, te va a ayudar justamente a que puedas trabajar en otra cosa y enhorabuena, quizás de tanto conocerte es algo que te encanta, que te apasiona y sale tu brillo al mundo y podés regalar eso que solo vos podés regalar al mundo. Entonces, para mí primero, que trabajes en vos misma es la clave de que ese sistema reticular, que esa función del cerebro tan potente, que mucho tiempo se la conoció como ley de la atracción, también te impulse en ese camino y atraiga eso a tu vida. Lili, muy claros los conceptos. Gracias, Lili. Gracias, Clementina. Bueno, Fer, tal cual. Gracias. Bueno, Antonia, me gustaría saber si te resonó lo que te dije. Así, gracias. Y bueno, les estamos mandando muchas buenas vibras, mucha luz, mucho amor, mucho poder interior. Desde mi parte, recordarles que, bueno, nuestra mejor versión no se improvisa, se entrena y se crea diariamente. Si alguien quiere trabajar en sí mismo, también tienen las clases semanales, así que también tienen las clases gratuitas y muchos contenidos más de valor en YouTube, así que hay mucho para todos, para todo lo que deseen, van a estar encontrando siempre contenidos de valor. Es probable que la próxima semana hagamos otro vivo, el miércoles tenemos otro vivo con Noé, y bueno, de mi parte... Sí, no dejen de suscribirse al canal de YouTube, no dejen de activar la campanita. Corazoncitos como locos. Si nos pueden dar muchos corazoncitos ahora sí, para que, bueno, llegue este video a unas personas más luego. Así que, bueno, gracias. Lo más lejos posible que llegue este video. Así impulsamos esta mentalidad de crecimiento y el nuevo paradigma, sobre todo para animarnos a salir de nuestra zona de confort, sentirnos acompañados, porque es muy importante sentirnos acompañados, que no estamos solos, que hay una gran comunidad de crecimiento personal, que vamos juntos para el mismo lado y que crecer juntos es mejor que quedarnos atascados en una zona de confort que ya no nos hace felices, ¿sí? Sí, para sumarnos a la evolución con amor en vez de que la evolución nos pase por arriba. Sí, tal cual. Qué bueno que estuvo eso. ¿Vuelve a repetirlo? Sumarnos con amor a la evolución antes de que la evolución nos pase por arriba. Muy bueno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Si les gustó esa última frase, bracito de poder, al que le haya gustado, bracito de poder, ¿nos regalan un bracito de poder? Y bueno, ya nos estamos viendo en otro vivo. Cuídense mucho, ámense fuerte. Adiós. Chao. Gracias.